Módulo 1. Tema 2. Citas, fragmentos y referencias. En este vídeo vamos a abordar el tema de las citas y referencias por medio de las siguientes cuestiones. ¿Qué es citar? ¿Qué es el derecho de cita? ¿Qué es un fragmento? ¿Cuándo tengo que citar? ¿Cómo se cita? Y estilos de cita. ¿Qué es citar? Citar es identificar la fuente de donde se ha tomado lo que se copia para avanzar y verificar la validez de los conocimientos a partir de resultados previos. Asimismo, se muestra el punto de vista desde el que se aborda el tema. Identificada la fuente, el lector dará mayor o menor credibilidad al trabajo creado según sus propios criterios y podrá acudir a la fuente original si lo considera oportuno. Cuando el creador de una obra cita a otra anterior, refleja su proceso de documentación, justifica la solvencia científica de su trabajo y muestra respeto hacia la obra creada por otro autor anterior. Ese mismo respeto es el que se espera recibir por parte del resto de la comunidad científica cuando la obra creada y difundida sea utilizada por otros creadores-autores. ¿Qué es el derecho de cita? De acuerdo con la Ley de Protección Intelectual Española, todo autor tiene derecho moral sobre su obra y concretamente se establece el derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Sin embargo, es lícita la inclusión de una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico o figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. De acuerdo con todo ello, el autor de una obra no puede impedir ser citado y tiene derecho a ser reconocido como tal mediante la cita correcta de su obra. Habitualmente se citan fragmentos más o menos extensos de una obra anterior. ¿Qué es un fragmento? La Real Academia de la Lengua define fragmento como parte extraída o conservada de una obra artística, literaria o musical. No existe una medida estándar de lo que es un fragmento, si bien la extensión del mismo debe estar justificada por el uso que el autor que cita haga de él. La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 32, 3d, afirma que se entenderá por pequeño fragmento de una obra un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma, y alude en el artículo 32, 4b, a que no necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial cuando los actos se limiten a un capítulo de libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada o extensión asimilable al 10% del total de la obra. ¿Cuándo tengo que citar? Debe citarse al autor de una obra siempre que se copia cualquier fragmento del mismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define citar como referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar, etc., que se alega en lo que se dice o escribe. Precisamente, en esta frase se utiliza la cita del autor y la obra de donde hemos copiado literalmente la definición de la acción citar. Siempre que se copia o se incluye en una obra nueva un fragmento de un texto, una canción, una melodía, una imagen o una secuencia de una película difundida previamente, debe hacerse con la finalidad de ilustrar, analizar, comentar o fundamentar una cuestión determinada para apoyarla o refutarla. Para ello, puede optarse por realizar una cita literal textual o no literal. Las literales copian íntegramente el texto que ha publicado o ha dicho un autor, una persona entrevistada, mientras que las no literales pueden resumir, glosar o parafrasear las ideas expuestas por otro creador anterior. Un ejemplo de cita literal es la definición de citar que reproducimos antes entre comillas y que ha sido copiado tal y como aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Otro ejemplo, relativo a la cita no literal, se identifica con la exposición de las ideas publicadas por un autor anterior sin copiar las palabras exactas, con las palabras propias del creador de una nueva obra. En ambos casos, lo correcto es citar el autor y la fuente de donde se ha copiado dicho fragmento o se ha resumido la idea expuesta por aquel. Para terminar el punto 2, faltan dos cuestiones que se analizan en el vídeo siguiente. Se trata de cómo se cita y estilos de cita. Muchas gracias por la atención prestada.